A veces crecer no se nota hasta que algo dentro empieza a despertar. No cambió todo de golpe, fueron detalles, silencios, decisiones. Apagué las velitas y se encendieron 1000 preguntas. Hoy en Post 30, ¿cómo se hace? Bienvenidos a Post 30, el podcast donde hablamos de todo lo que nos pasa a partir de los 30, todos los desafíos que se nos presentan y cómo se hace para sobrellevarlos. En este capítulo que se llama ¿Cómo se hace?, tengo el lujazo de tener al primer hombre invitado a Post 30 y se los voy a presentar. Bienvenido, Juani Belkov, a Post 30. Qué honor ser el primer hombre. No sé si es un lujazo, pero es un honor. Es un lujazo. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. De verdad, un placer que estés acá y tengo mucho para preguntarte. Pregunte nomás. Porque, bueno, claro, los primeros capítulos, todas mujeres, yo obviamente hablo desde mi experiencia, un poco lo que me pasó cuando cumplí 30 y lo comparto en el podcast. Esa es la idea de este podcast. Mucha gente identificada del otro lado y bueno, quiero saber cómo lo viven ustedes porque entiendo que debe ser muy distinto, ¿no? Vivirlo desde siendo mujer o siendo hombre. Y bueno, Juani, para el que no lo conoce y está mirando del otro lado, él es periodista y le encanta descubrir cómo se hacen las cosas. ¿Cómo Exacto. es tu Instagram? @juani.belkov. Ahí está, todos a seguirlo para ver esos videos que están buenísimos. Exactamente. Y me encanta que muestres el proceso de las cosas. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó a mostrar el proceso de las cosas? Todo empezó hace 10 años. 10 años un exactamente. Sí, de una historia. Hace 10 años a mí me ofrecieron, yo tuve mi primera conducción en televisión, que fue en América 24. Y fue a hacer un programa de viajes. Y el programa se llamaba ¿Cómo hacen los que hacen? Viajábamos por el país, básicamente. Obviamente que era un programa turístico, pero mostrábamos procesos productivos. Esa era la intención un poco del programa, mostrar procesos de producción. Qué lindo, está buenísimo. Estaba buenísimo. Íbamos a Misiones, mostrábamos la yerba, íbamos a Tucumán, mostrábamos el limón o el azúcar, y así con cada una de las provincias. Pero bueno, obviamente que formato formato televisión. El programa terminó, duró 2 años, fue hermoso, re lindo, nos fue bárbaro, ganamos un Martín Fierro, nos Bien fue ahí. re bien, bárbaro, la rompimos toda. Chocho, una experiencia para mí inolvidable, sobre todo porque era mi primera conducción. Y quedó ahí. A mí me hizo muy mal terminar ese programa, realmente. Ya estoy acostumbrado en mi laburo que se terminen los ciclos. Recontra acostumbrado. Ese fue el que más me dolió. Porque la verdad que aprendí un montón, viajé por toda la Argentina, fui a casi todas las provincias, estuve en lugares que nunca hubiese ido y no voy a volver nunca en mi vida. Y bueno, me costó mucho. Lo dejé atrás. Pasó el tiempo, la vida me llevó por hacer otros productos y bueno, y dije, quiero volver a hacer cómo se hace, ahora obviamente versión redes, y acá estamos haciendo. Me encanta. ¿Y qué es lo que más te gusta de ver cómo se hacen las cosas? Un montón de cosas, un montón. A ver, primero entender de dónde salen las cosas, o sea... La raíz. Exactamente, no nos cuestionamos nunca. O casi nunca nos cuestionamos, creo yo, de dónde vienen un montón de cosas que consumimos todos los días y si no las consumimos, la vemos todos los días. En la diaria, sí. La diaria, ver cómo se hace un auto, ver cómo entra una chapa y de repente sale un auto, no entendés nada, decís, ¿cómo puede ser? ¿De dónde salió este pedazo de bicho? ¿Y qué laburo hay detrás para ese pedazo de bicho? Entonces, primero es eso, entender cómo se hace determinado producto, entender que todo esto me lo dio el programa, ¿no? Me iba dando cuenta cuando fui haciendo ese programa. Entender que hay mucho trabajo de muchas personas. El equipo. Un montón de mucha gente que labura de distintos tipos de trabajo, el que sea, del operario, del que entra a las 8 de la mañana y se va a las 6 de la tarde haciendo un movimiento, poniendo una tuerca, hasta el gerente general de esa empresa, que tienen distintos tipos de roles. Y el tipo que está haciendo la tuerca está todo el día tiki, 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 así, hasta el que está en una oficina sentado. Todo eso a mí me la flashea un montón. La economía que movilizan, hay lugares
empresas que movilizan un pueblo. Digo, hay una empresa que está situada en un pueblo y todo el pueblo labura ahí. Y todas las familias del pueblo viven de esa empresa. Y es tremendo que haya, incluso en Tucumán, por ejemplo, hay una azucarera que es enorme, es gigante, hace azúcar para muchas empresas muy conocidas en Argentina. Y construyeron una escuela, construyeron un hospital, construyeron todas cosas alrededor de esa empresa, porque son tantos los empleados que trabajan ahí, que dijeron, bueno, para que no tengan que viajar un montón, vénganse a vivir acá cerca y construimos todo alrededor de la empresa. Es impresionante. Qué lindo que traigas esto, porque justo lo hablábamos fuera de cámara antes de arrancar. La industria nacional está en un momento súper complicado y está bueno dimensionar que no es solo el producto, es todo lo que se genera alrededor. Esto que decís sin politizar, esto no es político ni mucho menos, pero cero. Pero es una realidad. Es una realidad y, sí. Está bueno que también puedas comunicar eso, me parece re lindo. ¿Y te parece que hay como un paralelismo con la vida también para hacer como que no es solo el resultado, sino que es un proceso, todo es un proceso? Sí, obvio. Sí, sin duda, olvídate. Lo llevas a la vida 100%. Nada llega de la nada. Nada, el Kini no lo ganás todos los días. Para ganarte el Kini, lo que para vos significa el Kini, tenés que construir, por supuesto. Y esa construcción lleva tiempo, lleva mucho tiempo. ¿Lo pones en práctica en tu vida? Sí, obvio. Y creo que hoy en día estamos en la época en donde... Mira, Tomás Bulat, el economista, decía que los 20 era una época de inversión en todo sentido. Invertí. O sea, todo lo que puedas invertir. Y hoy en día, los 30, ya estamos en una etapa de empezar a movilizar esa inversión. Lo que sea, en inversión de guita, en inversión de estudio, en inversión de ver a determinados amigos, que son los que muy probablemente te acompañen por el resto de tu vida. En lo que sea, los 20 son una etapa de inversión. Y después es momento de ver cómo ¿qué hacemos, surge. ¿no? Con todo eso. Exactamente. Si tuvieses que hacer un video de cómo se hacen los 30, ¿qué pasos pondrías? Arrancaría por los 20, lo que te decía recién. Arrancaría por ahí. Che, todo empieza acá. Pero bueno, a ver, creo que iría por la paciencia, que lo tendrías que tener en todos igual un poco. En los cambios, hablaría mucho de los cambios, porque claramente toda etapa nueva implica cambios. Y me detendría en cada uno de esos cambios, porque vos tenés el cambio en lo económico. Digo, si tuviste la suerte de tener entre los 20 un buen proceso económico, muy probablemente en los 30 te estés viendo con una moneda más. Sí, en el mejor de los casos empezás a ver los frutos, digamos. Exactamente. ¿No? Como no, puede que no, puede que hayas construido algo, se derrumbó y tenés que empezar de cero, no sé. También. Pero hasta los cambios físicos también. Los cambios físicos que se vienen... uno va a decir, che, el que está viendo del otro lado tiene 60, 50 años, dice, pará, pibe, sos un pibe. Sí, es verdad, sos un pibe, pero a mí no me responde el cuerpo igual que a los 20. Yo hoy para jugar al fútbol tengo que entrenar, no es que voy como si nada a los 20, que antes salía, me la ponía la noche anterior, iba a escabio, dormía 2 horas y podía jugar como si nada. Hoy ni en pedo hago eso. No, ni olvídate. en pedo. Tal cual, tal cual. Nada. Así que bueno, creo que iría individualmente por cada uno de esas partes. Mucho cambio, mucho desafío y muchas presiones también. Sale mucho esto en cada capítulo. Bueno, yo, como te decía, siempre hablé con mujeres y nosotras, por ejemplo, tenemos mucha presión con esto de ser madres o el tema del reloj, el famoso reloj biológico. Es como que uno lo ve más cercano y lo empieza a pensar. ¿Qué presiones ves vos en tu círculo masculino con respecto a la edad? Que se empiezan a hablar o de repente en el asado, che, mirá cómo de repente estamos hablando de esto y nunca lo hablábamos antes. Claro, sí. Bueno, a ver, por suerte, dentro de mi ámbito, mi grupo de amigos, no nos metemos presiones, al contrario, nos acompañamos mucho. Eso es una de las cosas más lindas que destaco de mi grupo de amigos. Pero sí te das cuenta de que de repente empezás a tocar temas que no tocabas antes, como decís vos. O sea, la otra vez estábamos hablando de congelamiento de óvulos con mis amigos. Ah, wow, ¿entre hombres? Entre hombres. ¿Porque las novias lo hacen o porque...? Claro, porque es un tema de las novias, porque es un tema que se está hablando, porque también hice yo el proceso de cómo se hace un congelamiento de óvulos, pero... Ah, bien. Pero, digo, de repente estábamos en un asado hablando de eso. Hay un video, si les interesa verlo, vayan a verlo, porque... Tuvo muy buenas repercusiones increíble. sobre todo en el ámbito femenino, recontra. La fertilización in vitro también lo hicimos, que estuvo muy bueno también, le fue muy bien.
Y bueno, nada, de repente te encontrás con que estás hablando de eso. Cuando estás hablando de temas que decís, che, pero pará, antes estábamos hablando de la previa, de dónde íbamos a decir. ¿A dónde salimos hoy? Sé yo, viste. Ojo, salimos, a mí me encanta salir, me encanta ir al boliche todavía, me encanta irme de joda. Pero bueno, elegís, olvídate. Pero elegís las batallas. Acá, te bancan en el control. Sí, hacen así detrás de cámara. Pero elegís las batallas, obviamente. Hoy elegís las batallas, sin duda. ¿Y cómo influye tu curiosidad, que veo que sos muy curioso con esto de cómo se hacen las cosas, en esta etapa? ¿Sentís que es algo que te acompaña, que te hace atravesarlo distinto? Hoy en día la curiosidad para mí tiene un rol muy importante, porque antes la curiosidad... Yo nunca fui un pibe que era muy avasallador, que entraba y me metía, que hinchaba las bolas. Siempre fui como muy cuidadoso, muy respetuoso, muy de hasta acá. También vengo de una vieja escuela, pasé por la vieja escuela de la televisión, he visto cosas heavy de muchos productores, que te ponían muchos límites. Nada, vieja escuela, básicamente. Y siento que eso en algún punto me limitó en un montón de cosas. Hoy en día, después de tanto tiempo, después de tantos años en los medios, ya me solté de eso y la curiosidad pasó a ser una parte muy importante. Por eso también el cómo se hace tiene, nada, sin duda como el eje central la curiosidad de, che, yo quiero que del otro lado el otro tenga la misma reacción que yo, que diga, wow, la puta madre, mirá. Sí, no sabía. Increíble, no sabía que se hace así. Increíble. Impresionante. Qué bueno, Sí. A mí me encanta, es un contenido que me encanta. Y ahora que decís tele, vos seguís en la tele, sos como la nueva generación, pero seguís estando en la tele. ¿Cómo ves esto de la tele, el streaming? Hay como una guerra, ¿es una guerra, no es una guerra? ¿Te prendés en esa o entendés que también la tele está cambiando un montón? ¿Cómo lo llevas? No, a ver, si es una guerra, es una boludez. No sé quién la tiene la guerra. He visto muchos personajes de televisión que quieren declararle la guerra al streaming. Yo creo que eso es un poco envidia también. Y claro, viste, tan recaliente porque perdieron un montón de público. Pero bueno, jodete, básicamente es así. El mundo es así, la vida es así. Y gracias a Dios, hoy en día hay una diversidad enorme, porque le da la oportunidad a muchas personas de poder mostrarse, poder hacerse conocidos, básicamente lo que todos sabemos. A mí la tele me encanta, hace 15 años que trabajo en televisión y me encanta la tele. Hago streaming también, hago redes, hago todo porque nada, también formo parte de la nueva generación, estoy entre el medio, entre la nueva generación y la vieja generación. Vi la vieja escuela, viví la buena época de la tele y hoy en día está claramente hay un público que es de la tele. Digo, yo sé cuál es el público que me ve en la televisión, lo tengo clarísimo. Como sé cuál es el público que me ve en el streaming de Racing. Como sé cuál es el público que ve cómo se hace en mis redes sociales. Bien. Lo tengo recontra claro. Y está buenísimo que eso suceda. Está bien que eso pase. Antes, para entrar a la tele, era un quilombo para entrar a los medios. No tenía todo el mundo la oportunidad. Y había mucha gente talentosa que se quedaba afuera porque el mundo era así. Una locura. Pero bueno, era lo que había. Está bien, lo entiendo, lógico. Hoy, gracias a Dios, existe todo eso. Si hay una guerra, es una estupidez total que haya una guerra. Eso es envidia. No es guerra, es envidia por parte de que... Y de la tele. Yo personalmente no vi que del streaming... le declare la guerra a la televisión. No, de hecho hay muchas personalidades muy conocidas de la tele que hoy están haciendo streaming. Es como que se está haciendo una simbiosis entre las dos formas de comunicar. Pero bueno, me sorprende que nada, vos siendo joven y estando hace tantos años, digas, me encanta la tele y me gusta trabajar en la tele. Sí, es que a mí me encanta. O sea, hoy en día no lo quiero dejar, no sé qué pasará en un futuro, obviamente. Pero bueno, yo me crié en un canal de televisión desde chico que estaba corriendo en los canales de tele y siempre hice televisión y me encanta, me gusta. Es como el que tiene el ritual de leer el diario en papel. Bueno, a mí me gusta estar en los controles, en el camarín, en el maquillaje, en los pasillos, las luces, no sé, el estudio. Me gusta. Hoy en día la tele me gusta. Y de nuevo, sé a qué público le estoy hablando. Sé que está Doña Rosa del otro lado. Y sé que no está Pepito de 20 años. Lo tengo recontra claro. Y cuando hacía el noticiero a las 6 de la mañana, sabía que le estaba hablando al laburante. Y a mí me veía el que se levantaba temprano, el docente, el portero, el basurero. No sé,
lo tenía recontra claro. Y para mí era una satisfacción enorme levantar a la gente y informar a las 6 de la mañana y decirle, estas son las noticias del día. Y lo tengo clarísimo. Me gusta. Como también, obviamente, me encanta porque me adapto a lo que sucede hoy en día. Decir me adapto es como... Me siento grande, ¿no? Pero sí, bueno, un poco lo somos. Todos viramos, digo, claro, todos viramos. Sí, y me parece que lo lindo es que llevas tu esencia a todos los lugares, ¿no? A la tele, al streaming. O sea, no dejas de ser vos, a pesar de quizás amoldar un poco tu manera de comunicar. Creo que es tu esencia lo que también llevas con vos y es lo que aportás en cada medio. Eso me parece que está bueno. Sí, siempre fui yo, en ese sentido. Obviamente que con el tiempo fui cambiando, fui mejorando, fui ajustando tuercas como todo el mundo. Nunca fui un Lionel Messi, ni en pedo, también lo tengo clarísimo. Y fui construyendo todo muy, muy de a poco. Yo fui realmente muy de a poco. Yo mis primeros 4 años en televisión era hacer una nota afuera, ir al piso, presentarla en el piso, decir, estuvimos acá, bla, 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 pumba. Iba la nota grabada y me iba a mi casa. Y a veces el programa, y a veces mi nota ni siquiera salía. Y a veces ni siquiera la presentaba. Y quizás pasaban 2 semanas, un mes entero sin que yo salga. Así 4 años. Entonces yo fui muy, realmente muy de poco. Obviamente tuve una ayuda enorme, como es la de mi familia, que fue fundamental para que yo pudiera entrar desde tan chico. Pero también yo no me olvido más de que fui pendejo. Me dijeron, che, si vos te trabás, te van a pegar un bolón en el tuje. O sea, así nomás, corta. Y lo tengo clarísimo. Yo te abro la puerta. Después, yo no soy el que te deja en la casa. Nadie se sostiene tantos años por haber entrado más fácil que otro, Sí, pero sí, lo tenés que sostener. Olvídate. Vos lo supiste sostener y me imagino que habrás trabajado mucho para eso. Muy de a poco. Yo siempre fui muy de a poco. Está 100% linkeado con el proceso, ¿no? Esto que hablamos del proceso. Exacto. Así como un termo no se hace de un día para... O sea, claro. Necesita su proceso, nosotros también. Claro, ¿no? Exactamente. Juani, para ir cerrando, ¿qué crees que ya deberías haber hecho por la edad en la que tenemos y todavía estás en proceso? No sé. ¿O ¿Qué estás debería haber hecho? Con lo que hiciste y crees que estás bien? No, tengo que hacer un montón de cosas. ¿Qué me queda por hacer? Un montón de cosas. No sé si hay algo que debería haber hecho. Si no llegó, ya va a llegar. Bien. Tengo paciencia en ese sentido. No siempre aprendí a adquirirla. Aprendí a adquirir mucha paciencia realmente. Y más en este medio, que no es todo un día para el otro, que un día estás, otro día no estás. Esto es así. Un día tenés laburo, otro día no tenés laburo. Muy común en este medio. Entonces adquirí a tener la paciencia. Me ha pasado de tener un año entero sin laburo y no encontraba. Y de repente, al otro año, tenía 4 programas de televisión. Y decía, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue? Sí. Y después los otros 4 programas se cayeron. Y es así. Entonces, nada, entiendo cómo son las reglas del juego de este medio. Entiendo que hay que tener paciencia y que lo que tenga que llegar en su momento llegará. Lo llevas a tu vida también. Sí, recontra. Para todo. Olvídate. Yo soy en ese sentido, sí. Y con mi novia lo laburamos mucho también. Che, bueno, dale. Disfrutemos lo que estamos haciendo. Seamos conscientes de dónde estamos. Seamos conscientes de qué estamos haciendo. Nada, creo que cuando empezás a disfrutar el proceso y sos consciente de que estás en determinado espacio, en determinado lugar, creo que se hace muchísimo más llevadero todo. Me encantó, Juani, gracias. No, gracias a vos. Para cerrar, ahora sí, porque ya dije que íbamos a cerrar y yo te la sigo estirando, pero la última, prometo, para el que esté del otro lado, que quizás hay gente que se quiere dedicar a los medios, a la comunicación, ¿qué le dirías más allá de contar tu experiencia, que me pareció que estuvo buenísimo saberlo, de que vos también tuviste momentos de bache y demás, porque es así, los medios son así. Es así. ¿Qué consejo les darías? Que no se metan. No, mentira. Dedíquense a otra cosa. No lo hagan. No, obviamente que siempre hay que persistir. Mirá, a mí me pasó mucho de... Yo le hice nota a muchísimas personalidades de todo tipo, del deporte, de teatro, de cine, de periodistas, cualquier gente del ambiente he entrevistado. Y muchos
tenían historias de arrancar de abajo, muchísimos, la gran mayoría te diría. Y siempre encontré el discurso en común que tenían todos ellos era nunca te rindas. Y yo al principio lo tomaba como, bueno, es una frase, ¿viste? Bueno, una frase hecha, sí, no te rindas, dale, sí, persistí, dale, sí, persistí. No, es real. Cuando lo empecé a ver en cada uno de los invitados, que todo el mundo me decía lo mismo, me decía, no, insistir. Bueno, dije, che, le empecé a prestar atención porque me parecía realmente muy llamativo que todo el mundo te decía lo mismo. Y a la vez yo estaba viviendo ese proceso. Digo, sí, de repente no me daba cuenta, pero hacía 4 años que estaba yendo a presentar una notita, nada más. Y no me convocaban de ningún otro programa, ni nada, era solo un programa, presentar una notita. Bueno, insistencia. En algún momento, si confías, sobre todo si confías, si confías en vos, si confías en lo que estás haciendo, que lo que estás haciendo realmente está bueno y vale, no pares nunca. Me encantó. Gracias por venir. Por favor. Cuando aceptaste, me dijiste algo que me encantó y también lo quiero compartir porque creo que habla de vos, que sabés lo que es tener que hacer una nota, invitar gente, convocar gente y que estuviste de este lado, así que siempre que te digan de hacer una nota vas a decir que sí. Y me pareció genial porque es tal cual. Así que está bueno que también nos apoyemos entre los que estamos acá intentando comunicar y vivir de esto. Gracias por eso y bueno, gracias por venir. Gracias a todos los que están del otro lado. Espero que les haya gustado este capítulo. Gracias, Juani. Gracias, muchas gracias por la invitación. Está re lindo el lugar y el ambiente. Y gracias por compartir lo que decías. Es así, nos tenemos que ayudar entre nosotros también. He pedido muchas notas. Obviamente que voy a dar siempre una mano cada vez que pueda. Gracias. Y es un lindo mensaje también para lo que sea lo que te dediques. Si sos, no sé, comunicador o sos plomero, dale una mano a tu amigo, a tu colega, ¿no? Total. Aplica para todo. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo. Adiós.